Rescate en el barrio chino. También conocida como Masacre en el barrio chino o Golpe en el barrio chino, cuenta la historia de Jack Burton, un camionero que intenta ayudar a su amigo a rescatar a su prometida, secuestrada por un grupo mafioso del barrio chino de San Francisco. Inesperadamente, se ve envuelto en una batalla mística contra un hechicero inmortal que necesita de una mujer de ojos verdes para romper un hechizo y recuperar su forma física. Dirigida por John Carpenter y protagonizada por Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dun y James Hong, se estrenó el 2 de julio de 1986. Con un presupuesto de casi $25 millones, fue un rotundo fracaso en los cines, recaudando apenas 11 millones solo en Estados Unidos. Este pobre desempeño hizo que Carpenter decidiera alejarse de Hollywood y los grandes estudios para trabajar independientemente y sin las presiones de los ejecutivos. Sin embargo, con el tiempo este film tuvo un resurgimiento gracias a las emisiones por televisión y las ventas en VHS, al punto de convertirse en un clásico de culto y en una de las mejores películas que combina acción, fantasía y comedia. En 1982, la compañía Taft contrató a los escritores Gary Goldman y David Weinstein para escribir un guión. Ambos eran principiantes y esta era la primera vez que iban a realizar esta tarea para un largometraje. La historia que habían escrito estaba ambientada en San Francisco en 1880 y tenía todos los elementos para hacer un film del lejano oeste combinado con elementos fantásticos de la cultura china. Jack Burton era un vaquero recién llegado al pueblo, y cuando le robaban su caballo e intentaba recuperarlo, se veía envuelto en una batalla mística entre dos bandas rivales de la comunidad china. Para incorporar la cultura oriental, los escritores se inspiraron en las películas de artes marciales del momento. Estas incluían todo tipo de efectos especiales que hacían que las peleas se vieran muy extravagantes. Los ejecutivos de la compañía Taft, Paul Monash y Keith Barish, compraron este guión, pero les pidieron a los escritores que realizaran algunos cambios, sobre todo la época en la que estaba ambientada la historia. Goldman y Weinstein cambiaron algunos elementos, pero conservaron el ambiente del lejano oeste de 1880. El estudio Fox, que también estaba involucrado en el proyecto, les exigió a los autores del libreto que modernizaran la historia y la ambientaran en la época de 1980, algo que disgustó a Goldman, quien se negó rotundamente a realizar ese tipo de cambio. Ante la negativa de los dos escritores, y como el guión ya había sido comprado, el estudio despidió a ambos y contrató al escritor y director W.D. Richter para que reescribiera el libreto por completo. Richter descartó la época de 1880, dejó de lado todos los elementos del lejano oeste, modernizó completamente la historia en el San Francisco de 1980 para que la audiencia se sintiera más identificada, y conservó solamente la historia del hechicero Lo Pan. Fox decidió llevar adelante este nuevo guión y darle crédito como escritor a Richter sin mencionar a los autores originales. En julio de 1985, el estudio Fox le ofreció la dirección a John Carpenter, quien aceptó encantado este trabajo, ya que era fanático de las películas de artes marciales asiáticas, y esta era una oportunidad para hacer por primera vez un film de su género favorito. Sin embargo, comenzó a sentir algo de presión al respecto, porque la película tenía fijada la fecha de estreno para diciembre de 1986. Pero luego, el estudio decidió adelantar el lanzamiento para el mes de julio, por lo que solo tenía un año para hacer el largometraje. Las presiones para este film aumentaron cuando en 1985 se estrenó Year of the Dragon, una película a la que comunidades asiático-americanas criticaron duramente por la manera en la que representaba a dichas comunidades. Para despejar dudas respecto al film de Carpenter, el estudio invitó a representantes asiático-americanos para que revisaran el guión y todos los aspectos que representaban a la comunidad asiática, y así evitar cualquier tipo de referencia que pudiera de alguna manera resultar ofensiva.
En marzo de 1986, por intervención del gremio de escritores, se determinó que Goldman y Weinstein debían recibir crédito como los autores de la historia original, y Richter como autor de una adaptación de ese primer guión. En un principio, se consideraron a actores famosos como Jack Nicholson y Clint Eastwood para el papel de Jack Burton, porque Paramount estaba produciendo la película The Golden Child, un film que contenía elementos similares, mezclando la cultura norteamericana y asiática, y Eddie Murphy, quien en ese momento era toda una estrella de cine, la protagonizaba. Sin embargo, el estudio sugirió a Kurt Russell para el papel, ya que era un actor en ascenso, y ambos, Russell y Carpenter, ya habían trabajado juntos en otras producciones. Russell rechazó interpretar a Connor MacLeod en Highlander para actuar en este film. Para evitar competir con el film de Eddie Murphy, adelantaron la fecha de estreno. Esta película se estrenó en julio de 1986, mientras que The Golden Child se estrenó en diciembre del mismo año. Para el papel de Wang Chi, Jackie Chan fue la primera opción, pero debido a que sus dos primeras producciones en Hollywood fueron un fracaso, Jackie decidió regresar a la industria del cine en Hong Kong y enfocarse en la producción de Police Story. Dennis Dun era la opción para Carpenter, ya que le había gustado su trabajo en la película Year of the Dragon. Las secuencias de pelea no fueron difíciles para Dennis, ya que desde niño practicaba artes marciales y de adulto participó en la ópera china. Para el papel de Gracie Law, el estudio quería a una estrella de rock, pero Carpenter quería que fuera interpretada por Kim Cattrall. Los ejecutivos no estaban de acuerdo con esta idea, porque en esa época Cattrall era conocida por su participación en las comedias Porky's y Academia de Policía. Cattrall obtuvo el papel, pero todos los días debía irse del set a las 4:30 de la tarde porque formaba parte del elenco de una obra de teatro y era un trabajo que no quería perder. James Hong interpretó a David Lo Pan, el hechicero inmortal de 2000 años de edad. Este fue uno de sus papeles favoritos, a pesar de que para representar a un anciano tuvo que pasar más de 10 horas sentado mientras le colocaban todas las prótesis y el maquillaje. Interpretar a la verdadera forma de Lo Pan tampoco fue fácil, ya que el actor debía usar un par de zapatos con plataforma que le daban unos 30 centímetros más de estatura. En 2014, en un episodio de la serie animada de las Tortugas Ninja, James Hong interpretó la voz de Ho Chan, un personaje creado con características idénticas a Lo Pan. La primera escena de la película, la conversación entre el abogado y Egg Shen, no existía en el guión y fue agregada a pedido de los ejecutivos de Fox, porque les parecía que Jack Burton no se veía demasiado heroico. Precisamente la idea de Carpenter era invertir los clásicos estereotipos del cine y que el personaje Jack Burton pretendiera ser el típico héroe americano, cuando en realidad él era un acompañante, mientras que su amigo Wang Chi era el héroe de la película. Sin embargo, los ejecutivos no entendieron este concepto. Se establece que las dos mujeres coprotagonistas tienen ojos color verde, pero Kim Cattrall y Susie Pai tienen ojos color marrón, por lo que tuvieron que usar lentes de contacto verdes. Esto se volvió más notorio con la nueva versión en HD de la película. La secuencia en la que casi son atropellados por un vehículo a alta velocidad fue grabada en reversa y lentamente, porque no contaban con dobles de riesgo y no querían arriesgar la vida de los actores. Aunque algunas tomas de exteriores mostraban al barrio chino en San Francisco,
La mayor parte de la película se filmó en un set construido en los estudios de Fox en Los Ángeles. El diseñador de producción John Lloyd creó un elaborado escenario para recrear el barrio chino con edificios de 3 pisos, calles, postes y alcantarillas. Esta construcción fue necesaria para poder realizar los efectos especiales y las secuencias de pelea que de otra manera hubieran sido difíciles de realizar en una ubicación real. Kurt Russell tuvo que aprender a manejar un camión, ya que este era una parte esencial para interpretar a Jack y su amor por este vehículo. Como el presupuesto era limitado, la tarea más difícil fue conducir en el espacio reducido del set sin chocar ni estropear nada. La enemistad entre los dos grupos Chang Sing y Wing Kong es una referencia a la rivalidad que existió a principios del año 1900 entre Hip Sing y Ong Leong, dos bandas del crimen organizado de la comunidad china en la ciudad de Nueva York. El funeral del líder Lim Lee probablemente sea una referencia al funeral de Tom Lee, el líder de Ong Leong, fallecido en 1918. Obviamente contrataron a una gran cantidad de actores y dobles de riesgo de descendencia china para interpretar a los integrantes de las dos bandas y además debían tener experiencia en artes marciales. Los guardaespaldas de Lo Pan, los Tres Tormenta, fueron interpretados por Carter Wong, Peter Kwon y James Pax. Este trío fue la inspiración para el personaje Raiden del videojuego Mortal Kombat. Lo Pan también fue la inspiración para crear a Shang Tsung. Mientras que dos de los personajes tenían el cabello corto, el actor Peter Kwon quería tener la apariencia de los espadachines en las películas asiáticas. Por eso, habían fabricado una peluca de cabello largo que debía ser cuidadosamente colocada y retirada en un periodo de 3 horas, ya que el costo de esta utilería era de $3,000. Para la transformación de Lo Pan, los encargados en efectos especiales construyeron una marioneta transparente con un sistema de iluminación en su interior. Cuando encendían las luces incandescentes, el material del que estaba hecho se calentaba y comenzaba a despedir humo, por lo que debían ser cuidadosos y grabar rápidamente la escena porque el presupuesto no les alcanzaba para construir uno nuevo. El interior de la oficina garage de Egg Shen es el mismo edificio que se usó en la película Los Cazafantasmas. Para crear al guardián de Lo Pan, el ojo flotante, se construyeron 2 marionetas, una para el frente y otra para el reverso. Este era un complicado aparato que contenía numerosos motores que eran manejados a radiocontrol por una docena de operarios para realizar los movimientos de los ojos, los párpados y la respiración. Aunque la aguja que Lo Pan usaba en el brazo de Miao Jin no estaba afilada, se puede ver en la actriz Susie Pai un gesto de incomodidad debido a la presión que James Hong estaba ejerciendo en ella. El beso entre Jack y Gracie fue una escena improvisada por los dos actores. Al terminar de grabarla, Russell quedó con una gran mancha de lápiz labial, lo que provocó las risas de todos los presentes en el set. Ante esta reacción, Carpenter decidió continuar con la filmación de las siguientes escenas, pero en determinado momento le pidió a Russell que se limpiara porque esa mancha llamaba mucho la atención. Para mantener la continuidad, improvisaron el momento en que Gracie lo ayudaba a limpiarse.
En la escena final en la que Relámpago es derrotado, se puede ver que los últimos rayos que se disparan escriben los caracteres en chino para la palabra Carpenter. Esto fue incluido por el equipo de efectos especiales como un homenaje al director de esta película. Las últimas palabras de Jack hacen una mención a los 3 guardaespaldas de Lo Pan. You just listen to the old Pork Chop Express here now and take his advice on a dark and stormy night when the lightning's crashing and the thunder's rolling and the rain's coming down in sheets thick as lead. Los efectos especiales estuvieron a cargo de Boss Film Studios, compañía creada por el especialista Richard Edlund, quien ya había trabajado antes en películas como Indiana Jones, Los Cazafantasmas y la trilogía de Star Wars. La banda sonora de este film fue compuesta por John Carpenter combinando música de sintetizador con rock and roll. Algo que evitó usar en este largometraje fue la música de cliché que las producciones hollywoodenses utilizaban para representar a personajes chinos. La canción en los créditos finales fue interpretada por The Cope Devils, la banda formada por John Carpenter, Nick Castle y Tommy Lee Wallace. Finalizada la producción de este largometraje y luego de una respuesta positiva por parte de las audiencias de prueba, Carpenter y Russell esperaban que el film fuera todo un éxito. Sin embargo, fue un fracaso en los cines, ya que Fox no puso mucho esfuerzo en promocionar y comercializar esta película. Además, por esos días, había una gran expectativa por la segunda entrega de Alien, que se iba a estrenar 2 semanas después. Según Kurt Russell, otra posible razón para este fracaso fue que contaba con una gran cantidad de elementos de la cultura y leyendas chinas, lo que hacía a la historia muy difícil de explicar a las audiencias occidentales. Esta desilusión, sumada al fracaso de La Cosa en 1982, empujó a John Carpenter a tomar la decisión de no volver a trabajar con los grandes estudios de Hollywood y solo dedicarse a dirigir películas en estudios independientes. Sin embargo, al igual que su película de terror, Rescate en el Barrio Chino tuvo un gran recibimiento y aceptación por parte del público y los medios, gracias a las emisiones en la televisión y a la venta y alquiler de videocassettes, convirtiéndose en todo un clásico de culto. Más de 30 años después, sigue siendo recordada como una de las mejores películas del cine y actualmente cuenta con numerosos elementos para conmemorarla, como figuras de acción, coleccionables, juegos de mesa, juego de cartas y una saga de cómics que continúan narrando las aventuras de Jack Burton, escritas con la participación de John Carpenter. Muchas gracias a todos por ver nuestro video. Si les gustó, por favor denos un pulgar arriba. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades, suscríbanse.